Hola y bienvenidos a esta segunda parte donde podremos ver más cosas que hacíamos y teníamos en los años 80, que muchos de nosotros puede que aún recordemos vagamente. Desde el nacimiento de la computadora personal a la expansión de la industria de los videojuegos. Los años 80 fue una época de nuevas tecnologías, innovación y moda, pero también fue la época de la explosión en la cultura pop que ha marcado a generaciones desde entonces. Así que, si fuiste niño en los 80s o solo eres curioso de cómo fue la vida de aquel entonces, quédate aquí mientras recordamos las modas y costumbres de los años 80 en su segunda parte. Discos flexibles. Los discos flexibles o floppy disk es un artículo que tal vez muchos hoy ni siquiera reconozcan ni hayan visto. Un cuadrado plano con un disco dentro con el propósito principal de guardar información y programas de cómputo. Los discos floppy venían en diferentes tamaños y capacidades de almacenamiento, pero el más común fue el disco de 3,5 pulgadas, con una extraordinaria capacidad de 1.44 megabytes, lo cual es prácticamente nada comparado con los gigabytes y terabytes, ya que como la tecnología avanzaba necesitábamos más capacidad de almacenamiento y los discos floppy simplemente no podían. A principios de los años 90, la introducción de CDs y DVDs se volvieron más populares al ofrecer mucha más capacidad. Para inicios del 2000, los discos floppy se volvieron cosa del pasado, reemplazados por las memorias tipo flash de superior capacidad. Los pantalones de pañal o tipo paracaídas fueron muy populares, de una tela suave y ligera que te daba una sensación de comodidad y de movimiento. Típicamente de colores lisos o con diseños muy locos o raros, con elásticos en los tobillos. El nombre viene no de la forma, sino del material que asemejaba al usado por los paracaídas reales, lo cual le daba un look atlético a quien lo usaba. Después, modelados en algodón, mantenían la forma holgada de la cintura, llegando en ocasiones a ser muy exagerados, pero manteniendo las piernas ajustadas en las pantorrillas, justo arriba de los zapatos. Muy de moda gracias a raperos y otros artistas que los usaban, pero antes del final de la época desaparecieron tan rápido como llegaron. Los aeróbics. En aquellos años, la forma más sensual de estar en buena forma eran los aeróbics. Estos movimientos de alta energía combinaban el bailar con ejercicios de cardio y música muy rítmica y movida, haciendo que el ejercitarse se sintiera más como una fiesta. Fue una cosa cultural, al tener artistas populares produciendo videos que podías ver en tu casa o ir a cualquier gimnasio local, lo que permitía a personas de cualquier edad buscar una forma de mantenerse saludable. Sin embargo, el boom de los aeróbics empezó a decaer al final de la década al encontrar nuevas formas de ejercitarse, como el kickboxing o el spinning. Pero el impacto que creó no se puede negar, pues hoy se siguen buscando nuevas formas de ejercitarse con la ayuda de rutinas y buena música. Televisión por cable. Hoy en día, ningún niño se puede imaginar lo que fue tener solo un par de canales de televisión con pocos programas para escoger y sobrevivir. Incluso la TV abierta de hoy tiene más canales de los que alguna vez soñamos, pero también vimos el nacimiento de la televisión por cable. Si bien en Estados Unidos ya era un tema común desde los años 60 y 70, en México no fue así hasta los 80. A inicios de los años 80, en la Ciudad de México y solo en algunas zonas de ella, se tenía el sistema de la compañía Cablevisión, la cual ofrecía algunos canales de cadenas americanas, pero en Guadalajara lo único que teníamos era el servicio de una empresa local que transmitía por medio de antenas parabólicas dos canales, uno dedicado a MTV y otro que cambiaba según la hora a diferentes canales americanos como TNT y HBO.
Y así fue hasta la entrada de compañías de cable a mediados de los 80, que saltaron a nuestra disposición de 20 a 30 canales, incluidos los canales locales y ya algunos conocidos como MTV o ESPN. Esto significó un montón de cambiar el canal hasta encontrar algo que nos interesara. Con la desventaja de que si perdíamos nuestro programa no había forma de recuperarlo, a menos de que tuviéramos una videocasetera y la hubiéramos programado correctamente. A medida que avanzó la tecnología, hoy tenemos cientos de canales y opciones para ver, lo cual se ha vuelto un tanto abrumador, pues solemos tardar más tiempo buscando lo que queremos ver que viendo eso que buscamos. Grabadoras de video. Las grabadoras de video o VCRs fue un salto importante en nuestra forma de entretenimiento, pues podíamos dejar grabando nuestro programa favorito, deportes o evento televisivo para verlo después y repetirlo las veces que quisiéramos. Si teníamos la suerte de contar con una cámara de video, también podemos ver videos familiares en la comodidad de nuestras casas. Y claro, todos recuerdan la batalla entre beta y VHS. Una ofrecía más calidad de audio, mientras la otra mayor duración en un mismo cassette. Al final, ganó el menor precio del producto, pues beta solo lo ofrecía Sony y VHS estaba disponible por múltiples marcas, lo que abarató la compra de estos equipos. Si bien la calidad de audio y video no era la mejor, era aceptable para los estándares de ese entonces. Además, podíamos grabar y regrabar una y otra vez en este cassette sin necesidad de comprar más y más cintas. Y hablando de cintas, los videoclubes. El nacimiento de los videoclubs en los 80s fue especial, pues te daba cierto aire de exclusividad al poder ser miembro de un lugar donde podías rentar los últimos lanzamientos que habían salido en cines solo meses atrás. Fueron fines de semana especiales, pues podías salir de ahí con una gran variedad de películas para ver todo el fin de semana. En México era tan común encontrar un videocentro o un cine video como puestos de tacos en cada esquina. Y no solo estas grandes cadenas, también existían pequeños clubes donde podías encontrar películas que en otros lados no había. ¿Recuerdas que la política era regresar el video el día marcado y claro, rebobinado? O se te cargaría un monto extra como multa. Hoy en día, el uso de sistemas de transmisión bajo demanda volvieron el negocio de las rentas obsoleto. Y claro, también quitaron la emoción de salir y buscar y regresar con la película y alguna otra golosina para pasar el rato. Los Cabbage Patch. Ningún juguete captó la atención de los niños en los 80s como los Cabbage Patch. Estos muñecos suaves con caras únicas fueron la sensación desde su lanzamiento en 1983. Lo que era notable fue el hecho de que no había dos iguales. Contaban con nombre propio, acta de nacimiento y papeles de adopción, lo que les daba una sensación de realismo a los niños en esos días. La demanda de estos muñecos fue tan grande que la gente hizo de las compras navideñas un caos. Los Cabbage Patch fueron simples juguetes, pero se convirtieron en todo un fenómeno cultural. Encontrabas anuncios en todas las revistas, televisión y hasta tuvo su especial de Navidad en 1985 y serie de televisión en 1995. Y como todo, tuvo su contraparte, pues a manera de sátira, crearon los Garbage Pail Kids, que también tuvieron su propia película en 1988. Arnold Schwarzenegger hizo la película El regalo prometido en 1996, usando como referencia los desmanes que los padres hacían para conseguir los Cabbage Patch, y el furor de los niños por el juguete como base de esta película. Relojes Swatch. Cuando se trataba de expresar tu estilo de moda en los 80s e individualidad, los relojes Swatch eran el accesorio deseado.
Estos relojes con sus colores y diseños únicos estuvieron muy alejados de la forma del reloj tradicional, incluso de la misma marca Swiss, creadores de los Swatch, con patrones variados, coloridos y su caja transparente. Era muy normal ver a las personas usando varios relojes al mismo tiempo, como si de pulseras se tratara. Los relojes los usaban adolescentes, estrellas de la música y cualquiera que quisiera estar a la moda. Un artículo relativamente económico en comparación con otros relojes suizos. ¿Quién no quiso tener en su habitación un reloj gigante Swatch como reloj de pared? La compañía hoy aún produce estos relojes, pero con diseños más modernos y menos alocados. Las pulseras gummies. Y hablando de pulseras, no podemos dejar de hablar de las pulseras gummies. Así como los relojes eran un accesorio sí o sí de los 80s, venían estas en una gran variedad de colores. Las usaban tanto hombres como mujeres por igual. Por lo general se usaban varios y al mismo tiempo en las muñecas. Su popularidad se mantuvo hasta inicios de los 90. Las pulseras de la amistad. Y siguiendo con el tema de las pulseras, no podemos olvidar las pulseras tejidas. Eran más que un simple accesorio en esos días, eran símbolo de amistad e individualidad. Se hacían con distintos materiales, pero el más común fue el tejido con hilo grueso de algodón, en patrones intrincados y variados, y si eras lo suficientemente hábil con el nombre de la persona a la que se lo dabas o el tuyo propio tejido en el diseño, haciendo este un artículo preciado y significativo. Se decía que la amistad se acabaría cuando el hilo se rompiera. Los recreos u horas de descanso en las escuelas eran dedicados a hacer estas pulseras en compañía de tus amigos. Existieron revistas enfocadas en cómo crear diseños y patrones variados. Nunca encontrarías estas pulseras en alguna tienda, pues eran hechos por cada uno y para cada uno en particular. Los cuellos volteados. Nada dice más los 80s que los cuellos volteados o levantados. Esta moda marcaba no solo que estabas al día, sino tu estatus social. Lo más común fue hacerlo con playeras polo de moda como Ralph Lauren o Lacoste. El tener el cuello levantado te daba un aire fresco y popular. Transformaba cualquier camisa o playera en símbolo de moda actual. Usualmente veías a jóvenes con más de una playera de diferentes color, una debajo de la otra, donde los cuellos levantados se veían en capas combinadas. Se completaba el look con pantalones de mezclilla, de vestir casual, shorts y claro, un par de Vans o topsider según fuera tu estilo. Calzado. Y ya que hablamos de calzado, los zapatos de la época, muy caros en ese tiempo, pero todos tuvimos aunque sea unos. Estos zapatos van de la mano con nuestras anécdotas, porque iban a las fiestas y a todos lados con nosotros, ¿o no? Estoy hablando de los Vans y los topsider. Durante la época de los 1980, los Sperry topsider se convirtieron en un icono del estilo náutico clásico y del look preppy. La marca se asoció con la elegancia y comodidad y se popularizó entre la juventud y las clases sociales más acomodadas. Hoy en día, Sperry topsider sigue siendo una marca reconocida por su calidad y estilo, mientras que los Vans marcaban un estilo más casual y rebelde. ¿Quién no recuerda los Vans slip-ons o de cuadritos? Este modelo típico de la época. Fueras o no un entusiasta de la patineta, si tu estilo era más bien juvenil o casual, usabas Vans. Teníamos los clásicos negro con blanco, pero además una gran variedad de combinación de colores. Poco después tuvimos tenis con diseños más elaborados, pero todos con la forma distintiva del tenis clásico Vans, con o sin cintas. Realmente nunca se fueron, pues actualmente se siguen produciendo y vendiendo muy bien,
con sus diseños clásicos, así como nuevos colores y formas. Pantalones Jordache. Y para terminar de hablar de modas en los 80s, no pueden faltar los pantalones que todos queríamos tener, con sus diseños elaborados en los bolsillos traseros. Fueron populares a final de los 70s, pero fue todo un suceso en los 80s. Hablo de los pantalones Jordache. Pero no fueron los únicos, también buscábamos otras marcas por igual. Sergio Valente, Calvin Klein, Sassoon y Pepe Jeans. Pero Jordache era el pináculo del pantalón de moda que todos buscábamos. Los años 80 impactaron a varias generaciones. Venían cargados de novedades y cambios en la sociedad. Podríamos pasar horas hablando de modas, accesorios, tecnología y tendencias de esos días. Hay muchas más cosas para recordar, pero sería tema para un video futuro. Espero haberles recordado esos días y que hayan sido buenos recuerdos. Por favor, dejen en los comentarios qué otras cosas recuerdan de los 80s que olvidé plasmar aquí. Si les gustó este video, por favor denle like en la manita de abajo. Suscríbanse si aún no lo han hecho y así sabrán cuando emita un nuevo video. Yo soy Retronauta y juntos exploramos tus recuerdos. Muchas gracias. Ahí se ven.